Sí. Buenos días, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí. Nada, en primer lugar, gracias a todas por querer compartir vuestro tiempo, ¿no? Y vuestras experiencias con todos. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en las profesiones STEAM. STEAM, para la gente que lo vean diferido y que no sepa lo que es, son aquellas profesiones que tienen que ver con las ciencias, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas y las artes. Y bueno, hoy me acompañan aquí Sara, que es de aquí de España, Jimena, que está viviendo en España, pero que es de Argentina, y también nos acompaña Jamie, que es de Colombia. Hola. Ahora os dejaré que os presentéis un poquito y nos contéis un poquito qué es lo que estudiasteis y cómo habéis llegado a donde estáis, pero me gustaría antes explicar el propósito, ¿no? de esta mesa, que es básicamente que compartáis vuestras experiencias, que a lo mejor inspiremos a mujeres que ahora tienen que tomar esa decisión de qué carrera elegir, que también a lo mejor inspiremos a alguna gente a la acción, ¿no? A que cambien de trayectoria laboral. Así que ya os digo, todo lo que contéis yo creo que va a ser súper bienvenido. Y nada, venga, pasamos a que os presentéis un poquito. Si quieres, empezamos contigo, Sara. ¿Qué es lo Sí, que, empiezo lo yo. que, qué es lo que estudiaste y cómo has llegado a donde has llegado? Porque en tu caso no vienes de carrera STEAM, pero cuéntanos un poquito. Yo es que soy como buena millennial, mi carrera profesional es una gincana, ¿vale? Ha sido una gincana durante varios años de transformación. Entonces, yo lo primero que estudié después del bachillerato fue un FP superior de telecomunicaciones. Entré en la carrera, que bueno, ya después os contaré, es una de las cosas que me arrepiento porque me la acabé dejando, pero bueno, también me llevó por otro camino, ¿no? Estudié empresariales y después, al final de todo el camino, he conseguido juntar tecnología con finanzas y ahora trabajo como consultora de Power BI, que me apasiona, porque es que ha unido los dos mundos que más me gustaban en mi profesión y estoy súper contenta. Entonces, yo vengo un poco de hacer una carrera de obstáculos, más bien. Estudio un poquito de todo. Cuéntanos tú, Jimena, ahora un poquito. Bueno, lo mío no viene como la de Sara. Yo en Argentina trabajé, terminé el secundario, eso es secundario, y después de ahí estudié Derecho, así que trabajé durante 15 años o más de abogada, hasta que un día me di cuenta de que estaba haciendo algo que no me gustaba para nada, y empecé a estudiar desarrollo web, y de ahí me fui para análisis de datos, y hoy trabajo como consultora de Power BI. Pero bueno, sí, fue una cosa que descubrí sobre la marcha, no fue que estaba buscando nada, sino que quería salirme de donde estaba, de lo que estaba haciendo. Yo Nosotras somos también hice, reconvertidas de profesión, las dos. qué bien, yo también hice un cambio, ¿eh? Dejé la abogacía un poco como tú y al final, mira, Ah, he sí, acabado en el sector también. tecnológico, sí, he acabado en el sector tecnológico, aunque yo sigo siendo de letras, ¿eh? Y Jamie, Sí. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, creo que también me pasa algo similar. Yo también tengo un inicio, comencé como artista plástico, yo estudié artes plásticas, ¡Ah, qué me chulo! apasiona el arte, me encanta el diseño, todo lo que tenía que ver con la creación. Y una vez terminé, empezó como la época de internet y allí empecé a encontrar lo que era el HTML, CSS, empezó a nacer como este mundo digital. Y ahí comienzo como a aprender desde una forma muy genuina lo que es el diseño, lo que es el diseño digital más bien. Y el camino de la vida me va dando como a conocer un poco el tema del desarrollo, me vuelvo frontend, empiezo a desarrollar, empiezo como a convertir todo a través del código y a volverme más como hacia esa parte de desarrollo que empiezo a descubrir. Y una vez estoy como en ese camino de la vida, empiezo a estudiar un tema y me encuentro con la experiencia de usuario y me doy cuenta lo importante y como ese match que empieza a hacer como ese cambio en el mundo pues de la, del mundo digital y empiezo el camino como diseñadora UX y ahí voy como evolucionando en un tema a nivel del producto, a nivel del diseño y también como empieza como a ampliarse un poco la perspectiva
Y actualmente estoy estudiando Business Intelligence, también un tema muy relacionado con los datos, precisamente porque empiezo a darme cuenta de una necesidad bien importante, que es este tema de análisis de información, la toma de decisiones a partir de la información digamos, sustentada y empiezo como a cuadrar y a poner como varios escenarios dentro de lo que yo estoy trabajando y dentro de mi perspectiva profesional. Entonces, digamos que he ido como en un mundo muy cambiante en muchos aspectos, y desde el desarrollo, desde el diseño UI, desde el diseño de experiencia, y ahora en el tema de consultoría y diseño de producto enfocado en lo que tiene que ver con el BI y digamos, como la perspectiva de negocio. Entonces es como un camino, pues, diferente, no sé, pero pues como con muchas perspectivas puestas al mismo tiempo, más o menos. No, es muy interesante porque tampoco, oye, lo que estudias no tiene por qué ser lineal y que luego te dediques a eso Totalmente. exactamente. Exacto, exacto. Ahora, creo que también da muchos puntos, ¿no? Porque digamos que son muchos escenarios distintos que al unirlos, pues crean también puntos de vista diferentes y te dan opciones de tomar decisiones de otra manera, de ver las cosas desde otros puntos. Y eso en mi camino me ha parecido muy interesante. Bueno, de hecho, en tu caso sí que estudiaste Mm, carreras STEAM, porque las artes vienen de una de esas carreras. Así es. Centrándonos un poquito en el tema, me gustaría empezar a desgranar, ¿no? Y empecemos por el mm. principio. ¿Por qué elegisteis la carrera que elegisteis? Uf, qué buena pregunta, ¿no? Porque en aquella época, cuando tú eliges una carrera, es muy joven. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, terminé de estudiar bachillerato y yo siempre he tenido, bueno, en mi casa siempre ha habido tecnología, porque, bueno, mi padre siempre ha sido el más tecnológico de toda la familia, entonces yo tenía internet desde que era pequeña, he tenido siempre un ordenador y yo creo que de ahí también me ha venido mucho el querer interesarme por la parte de la tecnología. Entonces, yo elegí el FP de telecomunicaciones porque me gustaba mucho desmontar todo lo que había en mi casa. O sea, yo cogía, desmontaba los teléfonos, le desmonté a mi padre el cacharro este para ver el satélite, de cuando se llevaba lo del Canal Plus en aquella época. A mi hermano también le regalaban los mecanos y los montaba yo. Entonces, no sé, por ahí yo elegí la parte de telecomunicaciones porque me gustaba mucho la tecnología. Pero claro, ahora después hice también un cambio que me pasé a empresariales, después trabajé de contable, ahora he vuelto otra vez a la parte de la tecnología. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, creo que elegí telecomunicaciones porque en aquel momento era lo que yo sentía que me podía gustar, pero que con la vida y con el tiempo me he dado cuenta que lo que estudias en un inicio es que te puede ir cambiando a lo largo de la vida, incluso encontrar cosas que están relacionadas, ¿no? De decir, pues Sí, fíjate, tecnologías y finanzas y de repente aparece Power BI y el análisis de datos. O sea, yo con 18 años, hace ya unos cuantos años que elegí lo primero que estudié, ni me imaginaba que podía haber una herramienta de visualización de datos tan potente como es Power BI hoy en día. Entonces yo creo que en mi caso fue así. Y bueno, en sí, a vuestros mí me casos, ¿qué tocó. elegíais? A mí me Mm, tocó elegir hace ya como 25 años, cuando terminé el secundario, que iba a estudiar, y en ese momento no había la cantidad de posibilidades para aprender. Y era la facultad en su momento, la uni, y eras odontólogo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O tenías que ir a la universidad y eras odontólogo, o eras médico, o eras abogado, o eras psicólogo. No había muchas más opciones. O sea, no se podía estudiar a distancia, era muy raro, no teníamos el acceso a toda la información que tenemos hoy y la cantidad de posibilidades para estudiar un montón de cosas, que todos los días salen cosas nuevas. Era otra época realmente. Y antes de la llegada de la pandemia, yo ya no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo. En realidad, nosotros en Argentina decimos, serás lo que debas hacer o serás abogado, ¿no? Bueno, me tocó ser abogada, pero yo no me sentía muy cómoda trabajando, no me llenaba, no estaba contenta. Entonces vino la pandemia y dije, bueno, voy a tratar de ocupar mi cabeza en algo que realmente me guste. Y a mí siempre me gustaban mucho las redes sociales y todo empezó
como mi descubrimiento fue más por ese lado. Empecé a ver todo lo que era marketing, empecé a ver lo que eran las redes sociales, análisis de los datos en las redes sociales. De ahí me fui un poquito a desarrollo web, empecé a desarrollar web, hice páginas web, y ahí tampoco me sentía muy completa y me fui a análisis de datos. Y así fui encontrando lo que me gustaba haciendo, probando, es decir, bueno, pruebo con esto, me gusta, no me gusta, me gusta más, voy por este camino y tratar de siempre ir buscando en lo que yo me encontraba cómoda, que era lo que no me estaba pasando con la carrera que yo había elegido cuando era chica. Jamie. Bueno, pues a mí también creo que comparto mucho esa idea de que cuando uno está pues joven, tiene las opciones que están en la bandeja, ¿no? Lo que tienes en la mesa. Ahora, en este momento, pues en la mesa hay muchísimas más cosas. En ese momento no era tanto. Y digamos que yo le elijo artes como por una pasión, por un amor al arte, por un tema de sentirme muy afín a todo lo que tenía que ver con esa parte cultural. Y, y yo le elijo por encima de mi familia, porque acá, al contrario, estudiar artes era como, te vas a morir de hambre. No hagas eso, por favor, no hagas eso. De hecho, me obligaron a estudiar otra carrera, o sea, a mí me obligaron a estudiar otra carrera si yo quería estudiar artes, y yo terminé esa otra carrera para poder estudiar artes. Y ninguna de las dos carreras yo las aplico ahorita. Bueno, el arte de alguna manera es un tema transversal, porque es un tema humano, es un tema que digamos, va permeado dentro de lo que, de toda la vida, pero, pero digamos que a nivel de carrera, cuando uno lo elige, o por lo menos en mi caso, faltaba como un poco más de qué rico haber entendido que habían otras cosas, ¿sí? Uno no elige lo que no sabe. Y en ese momento, pues uno no veía mucho, era muy corto, no había internet, de lo que tenía uno a distancia de la familia, del barrio, entonces no hay más, sí, eso es lo que hay. Ahora creo que hay unas posibilidades maravillosas, el mundo es explosivo. De hecho, yo, a pesar de la edad que tengo, siento que aún siguen habiendo muchas oportunidades y que hay muchísimo por aprender, y eso a mí me motiva mucho a mí y pues a mis hijos, a mi familia, porque creo que estamos en un momento clave, un momento muy, muy interesante de conocimiento, de aprender, de descubrir. Realmente Totalmente de cierto. acuerdo. ¿Habéis tenido algún referente o alguien que hayáis seguido y que hayáis dicho, es que quiero hacer lo que esta persona hace? ¿O cómo elegisteis el puesto en el que estáis ahora? Bueno, a ver, como referente, a ver, sí, en el temas de tecnología, bueno, como ya he contado antes, mi padre, porque mi padre siempre ha sido el de los cachivaches en casa, fuimos de los primeros creo yo, de todo el vecindario en tener internet, en tener un ordenador en casa. Y bueno, esa curiosidad por la tecnología siempre ha estado en mi casa, por eso por parte de mi padre. Y claro, después referentes igual para llegar al puesto en el que estoy ahora, bueno, también obviamente he tenido profesores muy buenos. Cuando estudié en el FP tenía un profesor en concreto que se llamaba Humberto, que era de telefonía, y a mí esa asignatura me encantaba porque era de desmontar cosas. Entonces yo me lo pasaba pipa en esa asignatura. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque ese profesor fue muy bueno y me marcó muchísimo. Y siempre me animó a que continuara estudiando con la carrera de las tecnologías, que yo cuando entré en aquella época en el FP de telecomunicaciones era la única chica. Entonces, claro, era muy raro ver una mujer en una carrera de este estilo, bueno, en unos estudios de este estilo. Y después creo que igual para llegar al momento en el que he llegado ahora, de referentes he encontrado, por ejemplo, en la comunidad de Power BI hay muchísima gente que sabe un montón y que siempre está dispuesta a ayudarte. Entonces es una comunidad muy bonita que yo cuando entré haciendo mis primeros pinitos con Power BI, o sea, es que te cogen en brazos, te abrazan, te ayudan, te enseñan muchísimo. Entonces, de ahí sí que para la profesión que tengo ahora no podría elegir una persona en concreto porque es que tengo como 300 para elegir, pero sí que hay muchísima gente en la comunidad que yo, vamos, sigo a diario para decir, ojalá llegue un día que sepa tanto como todos estos profesionales. Es que son muy guays. Guay. Sí, Jimena también está, ¿eh? En la sí, comunidad. a mí me pasa un poco como le pasa a Sara, que no podría decirte uno, porque son muchos y cada uno en lo suyo te inspira de alguna forma. O sea, desde lo que sabe, o quizás alguien que por ahí no tenga tanta trayectoria, pero desde
desde sus ganas, desde sus motivaciones. Así que decirte uno, dos, tres sería como casi imposible. Pero sí te puedo decir que como referencia yo siempre traté, y por ahí puede sonar un poco raro, pero siempre traté de tomarme a mí misma, de decir, bueno, ¿cómo estoy hoy y cómo quiero estar mañana? Bueno, hoy estoy mal con mi trabajo, estoy infeliz. Bueno, ¿cómo me veo yo dentro mañana? ¿Cómo quisiera verme? Me quiero ver sentada, contenta, feliz, trabajando a gusto, no mirando el reloj para decir cuándo me voy de este lugar. Que también creo que es muy importante, más allá de la tarea que uno desarrolle, la gente que lo acompaña en ese momento. Porque vos podés ser muy buen en tu trabajo y estar muy cómodo en tu trabajo, pero si las compañías no son buenas, a veces el día a día se vuelve un poco más pesado. Así que yo te digo, de referentes, decirte un nombre es casi imposible y aunque suene raro, mi propia referencia muchas veces es mi yo del futuro, de lo que quiero para mí en el futuro. Me encanta ese consejo. En tu caso, Jamie. Bueno, en mi caso yo he tenido muchos mentores también. Creo que pues como he pasado por varias facetas, he tenido que empezar aprendizajes desde cero en muchos aspectos. Y he tenido compañeros de trabajo, en el caso, por ejemplo, de desarrollo, que era tan complicado porque yo venía a estudiar artes, no tenía ni idea de matemática, y venir a aprender lo que eran estructuras de control, lo que es desarrollo, lo que es lógica, pues para mí no fue fácil. Y tuve unos compañeros de trabajo en esa época que se sentaban conmigo a explicarme y era una cosa maravillosa. Tuve un jefe que prácticamente fue mi mentor, era un test o es un test o pues en el tema de experiencia de usuario y él me transmitió todo ese conocimiento con una paciencia y un tema increíble que además me hizo crecer mucho. Y así en la vida he encontrado muchas personas en diferentes áreas, desde diferentes conocimientos, donde cada uno de estas personas han hecho en mí y me han hecho ver el mundo mucho más grande, con muchísimo más interés, con muchísimas más ganas de aprender. Entonces, sí, comparto mucho de que son muchos. Creo que pues pueden haber nombres, también hay gente grande que uno sigue, gente de pronto que tiene startups, gente que tiene, no sé, que es famosa, que tiene mucho contenido y pues uno se siente como, bueno, yo me siento muy afín a ciertas formas de pensar y digo, bueno, esta persona me gusta cómo piensa, lo leo, lo sigo, etcétera. Creo que es desde muchos aspectos importante, no solamente tener una persona, sino entender que el mundo está lleno de muchos seres con mucho conocimiento y con además perspectivas distintas que lo hacen crecer a uno, ¿sí? Que desde muchas perspectivas, ni siquiera desde solo el conocimiento, también desde su forma de ser, desde sus mismas experiencias, desde investigaciones, desde la forma como se paran desde el mundo y dicen, yo veo esto desde este punto y también uno dice, oiga, sí, interesante esta manera y cómo esto te retroalimenta también a tomar una postura o de pronto para empezar a replantear ciertas formas pues de que quiera uno como aplicar en la vida propia. Me encanta todo lo que habéis dicho. Yo creo que ahora ya hemos conocido un poco, ¿no? Vuestras trayectorias, por qué decidisteis cambiar el rumbo. Me gustaría ahora preguntaros, porque sigo viendo, y yo creo que todos seguimos viendo, que siguen habiendo muy pocas mujeres, ¿no? En las aulas. Me gustaría ahora simplemente reflexionar y que me deis vuestra opinión sobre por qué creéis que muy pocas mujeres todavía eligen carreras STEAM. No sé A ver, si yo es tenéis que, esta opinión. no sé, creo, por lo menos ahora yo creo que ya está cambiando mucho, ¿eh? Pero cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, creo que viene un poco de la corriente cultural, ¿no? Que siempre hemos dicho, los chicos a las carreras técnicas y las chicas a las letras. No, nunca he entendido por qué, pero siempre se nos ha catalogado como culturalmente así, ¿no? Chicas letras, chicos números. Y no tiene por qué ser así. Yo, por ejemplo, cuando entré en telecomunicaciones, en el FP, fui la única chica de todo el FP. Y después, cuando entré en la carrera, también fui la única chica. Entonces, aunque yo estaba súper apoyada por mi familia, yo estaba súper segura, yo quiero estudiar esto, es que a mí esto me encanta, sí que es verdad que tienes un eco por detrás que te dice, uy, qué bien telecomunicaciones, pero ¿vas a poder? ¿No es muy difícil para ti? Yo creo que esas preguntas a los hombres no se las hacen. Pero creo que es algo que, gracias a Dios, de 20 años aquí, ha cambiado una barbaridad, porque ahora sí que es verdad que ya se ven más chicas en las aulas, ya se ven muchas más mujeres, sobre todo en el tema de análisis de datos, cada Los vez somos eventos, lo ven. más.
En los eventos lo vemos un montón también, exacto, que cada vez hay más mujeres ponentes. Entonces yo sí que creo que igual de hace unos 20 años para acá, mm, hace 20 años sí que era más complicado, sí que se veía como más raro ver una mujer en una carrera STEAM, pero ahora ya está bastante a la orden del día. Creo que siguen faltando muchas más, porque necesitamos más mujeres en las ramas tecnológicas, pero yo creo que ha mejorado mucho el panorama. La situación ha mejorado bastante de cuando yo empecé a estudiar. ¿Qué Sí, yo me opináis acuerdo cuando, vosotras? sí, cuando yo empecé a estudiar, hace ya más de 20 años, me acuerdo que cuando teníamos las carreras que hoy les decía, ¿no? Las tradicionales, odontólogo, Mm. abogado, psicólogo, y estaba informática, que era como que englobaba todo, que en realidad programar en DOS, como se decía así. Y cuando vos hablabas, decías, y informática, y no, es muy difícil. Como que decía, pero es muy difícil. Pero para el varón le decían, es muy difícil. ¿Entendés? Que es más o menos lo que comentaba Sara. Entonces, como que Ujú. ya esa carga te la vas trayendo desde pequeña, y obviamente cuando llega el momento de decidir, inconscientemente yo creo que influye, que siempre te hayan dicho que esas carreras eran como, Mm. o ingeniero. Ingeniero cuando yo tenía 18 años eran los varones. No había muchas mujeres que se anotaban en la carrera de ingeniería. Por lo menos en Argentina pasaba eso, no había tanta cantidad. Pero sí, por ejemplo, en Derecho éramos un montón de mujeres, en Psicología, bueno, ni hablar. Pero sí creo que hoy también las redes ha ayudado mucho a encontrar comunidad de mujeres, que nos apoyamos, que nos alentamos, que nos insistimos en presentarnos en los eventos, en charlar, en animarse, en mostrarse, en que seamos más visibles. Creo que ha cambiado bastante, por suerte, pero es un camino que falta todavía. Mm. ¿Cuál Bueno, es, Eso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal reto que enfrentáis en vuestras áreas? ¿Qué es lo que enfrentáis? No tiene por qué tener que ver con el género ni nada así, pero ¿qué es lo Mm. principal que enfrentáis en vuestras áreas? El cambio. Tenemos que ser igual de rápidas que va cambiando las herramientas, ¿no? Porque este mundo está empezando a girar muy rápido con inteligencia artificial. Vamos, aquí si nos ponemos hace 5 años, en 2020, cuando vino el COVID, era impensable trabajar desde casa. Creo que el teletrabajo no lo habíamos visto nadie en la vida, o sea, llegó como si fuera un ente del cielo y nos trajo el teletrabajo. Y aquí se abrieron muchísimas puertas que antes no teníamos. Entonces, yo creo que el reto es estar al mismo nivel que avanza todo, que es muy difícil, porque ahora la inteligencia artificial se nos come, hay una release de Power BI todos los meses, yo creo que aún voy por la de diciembre, porque no he sido capaz de leerme todas las nuevas que han aparecido, entonces aquí el reto es estar constantemente actualizada a todo lo que se viene. Yo creo que eso es por lo menos para mí, lo que encuentro más difícil, porque tienes que sacar tiempo debajo de las piedras para leer artículos, para informarte de las novedades que hay, para ver las nuevas funcionalidades. Entonces, para mí, eso es lo que más se me supone un reto, estar actualizada al mismo ritmo que avanza todo. Sí, Y en tu caso, yo, Jamie, ¿qué dirías? sí, de acuerdo, porque de todas maneras el reto, digamos, importante en este momento en el que estamos viviendo es una época en la que va a mil. Y yo creo que una de las cosas bien interesantes que sucede actualmente es la comunidad, cómo aprendemos de todos, ¿sí? Cómo la información está simplemente en la decisión de lo que tú quieres tomar. Entonces creo que ahora el estereotipo de mujer o hombre o sí o joven adulto se rompe un poco en este esquema digital para empezar a entender que estás tú a tomar la decisión de qué quieres hacer y en qué vas a dedicar tu tiempo, ¿sí? Si vas a dedicar tu tiempo o cómo lo vas a distribuir, porque efectivamente no va a alcanzar para todo, o sea, no vas a lograrlo, abarcar todo, es imposible, es demasiado rápido y demasiada información. Pero creo que ahí también empieza un poco esa volatilidad, ser tan volátil con el conocimiento, con la información y poder empezar uno como a buscar hacia dónde quieres ir. Creo que estamos en un momento bien importante, más como de calma y de preguntarse para dónde voy, qué quiero hacer, empezar como a Mm. organizar esa vida y empezar a una proyección un poco más organizada para que esa vida volátil pues no te consuma, sino que más bien te permita
aproveches lo que hay y construyas un camino importante para surgir y digamos que para esos sueños que cada uno tiene. Jimena, ¿hay algún reto que destacarías tú? No, lo mismo. Yo creo que a mí me pasó cuando empecé a estudiar que había tanta información, tanta, y por ahí todavía no había encontrado como una comunidad que me guiara, que yo decía, bueno, estudio esto, estudio esto, estudio esto, un poco lo que decía la compañera, ¿no? Que a veces hay tanta información que no sabes para dónde ir, y yo creo que por ahí, como todo avanza tan rápido, es como que tenés que tener muy claro el camino y decir, bueno, yo quiero hacer esto y trato de formarme en esto porque de todo no podemos saber, lamentablemente. O sea, podemos tener un poquito, picar un poquito de cada cosa, pero creo que es fundamental que cada uno se desarrolle lo mejor posible dentro de un área determinada y ser bueno en eso. Si bien tener conocimiento de otras cosas, pero no vas a poder abarcar todo. Es imposible, es imposible. Así que sí, el reto es tratar de mantener la mira, digamos, porque después El de hacer una foco. cosita, ay, bueno, y esto también me gustaría, y esto también me gustaría, pero no se puede, porque no alcanza la vida. Y además a Que al veces final te cosas muy lees diferentes. si te lees el primer capítulo de todas las formaciones que encuentras. Tienes el primer capítulo Claro, de 10 formaciones abiertas diferentes y dices, ya no sé cuál termino, ¿para dónde no se tiro? puede, no se puede. Bueno, me gustaría preguntaros qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo. Si ahora tuviéramos que venderle a alguien, ¿qué es lo que, o sea, cómo intentaríais convencerle a esa persona de que se dedique a lo que os dedicáis? A ver, a mí es que lo que más me gusta, bueno, como habéis comprobado que me encanta hablar, por si no se había notado, a mí lo que más me gusta de ser consultora de Power BI es el poder dar soluciones a los clientes, ¿no? Que muchas veces te vienen y te dicen, oh, tengo aquí un desastre de datos, no sé cómo ver esto, tal. Y cuando les presentas el reporte, les presentas lo que pueden hacer, es que ponen una cara tan agradecida de decir, ¿cuántas horas me has salvado de estar haciendo buscar Vs en un Excel? O sea, es que me acabas de quitar 3 horas de trabajo diarias. Entonces, a mí eso me parece muy chulo porque es muy gratificante y la gente, como también es una herramienta que es tan nueva, cuando les creas un panel y se lo enseñan, alucinan pepinillos. Entonces, es muy guay ver lo contentos que están y lo agradecidos cuando les presentas el producto. Entonces, a mí eso me gusta. Yo como me gusta tanto hablar con la gente, creo que esa parte de relacionarme como consultora funcional con los clientes y ver qué necesitan, me gusta mucho. Y me llena mucho ver después cómo te agradecen el resultado. Jamie, Jimena, ¿qué diríais vosotras? Bueno, pues yo también creo que lo más, digamos, importante dentro del proceso que por lo menos yo hago es precisamente como empezar a articular esas ideas, ¿no? Digamos que mi trabajo a mí me apasiona sobre todo porque desde la raíz de lo que yo hago empieza como la creatividad y la creación, esa creatividad dentro de la implementación de un proceso, dentro de lo que es tan, digamos, a nivel de negocio, a nivel de construcción y cómo transformar todo eso y volverlo un producto digital, cómo transformar eso a una digitalización. Creo que eso tiene mucho valor actualmente y también tanto en el tema del agilismo, en el tema de ser práctico, como también en lograr conectar como esos mundos, ¿no? El mundo de negocio, el mundo de la tecnología, el mundo de la creatividad y el diseño, y estar como siendo ese puente y ese articulador de este tipo de actividades. Creo que tiene mucho sentido y creo que se genera mucho valor, tanto a las empresas como a uno mismo, dentro de un proceso y también dentro de un espacio digital que es tan cambiante, que todo el tiempo está en constante movimiento. Para mí, creo que eso es una de las cosas más importantes y creo que la pasión con lo que uno hace el trabajo también se transmite, por decirlo de alguna manera. Por supuesto. Jimena, no sé si quieres añadir algo. No, yo coincido con Sara en la satisfacción que te da cuando resuelves el problema del cliente y recién mientras escuchaba pensaba, ¿no? Que al fin y al cabo yo siempre resolví problemas. Primero desde un lado más legal, ahora desde un lado distinto, pero siempre estuve resolviendo problemas. Y sí, cuando por ahí le mostras el trabajo terminado al cliente, te dice, ay, no le puedo creer lo que hiciste, que ya sabes qué cantidad de tiempo que me vas a ahorrar, que yo antes lidiaba con esto, y vos dices, ay, qué bueno, estoy re contenta.
Os quería ahora hacer una pregunta, volviendo un poco bueno, que somos mujeres y a esta charla. Me gustaría preguntaros qué barreras de género habéis encontrado a lo largo de vuestra trayectoria laboral. Si habéis enfrentado alguna, quiero Uf. decir. Yo tengo una historia divertida, pero fue mientras estudiaba. A Y es ver, cuando cuéntanos. entré el primer día que entré yo toda emocionada en la clase del FP, que eran todos chicos, me senté justo en el medio, ¿vale? Porque eran como unas mesas así muy largas, eran como mesas de laboratorio, ¿no? Porque nos dedicábamos a, como os comentaba, a desmontar cosas. Entonces yo, pues toda chula, me puse justo en el medio, no conocía a nadie. Y digo, pues bueno, yo me pongo aquí y en primera fila, porque además como soy miope, yo no veía bien la pizarra. Y justo entró el profesor, se me queda mirando, es el primer día con las presentaciones del curso, entró el tutor, se me queda mirando, se ríe y me dice: "Bonita, que las de administración son las del piso de arriba". Y yo le contesté: "Ah, pues me alegro mucho por ellas". Y se me quedó mirando y mira la lista y yo digo: "Sí, soy la única mujer que tienes en la lista, busca la lista de alumnos". Y claro, toda la clase, ja, 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 ja. Ya desde entonces empecé ahí y yo digo: "Ya está". O sea, yo que quería pasar desapercibida, ya me han visto el primer día. Pero sí que la verdad es que después, ya después lo hablé con el profesor y todo, me pidió hasta disculpas cuando terminé de estudiar, pues digo, me molestó bastante en un principio decir, oye, que porque sea mujer, no tengo por qué no estudiar este FP, pero ¿qué problema hay? O sea, como que fue como si fuera una mosquita en la leche. O sea, es que Es me que vio de lejos cuando entró y se rió. Y fue como una sonrisa así condescendiente de decir, a ver, estás equivocado. ¿Sabes? porque lo tiene Entonces, parece que no, incorporado, pero sí fue como un ¿pero por qué? Entonces, porque lo esas tiene son las cosas incorporado, como que no es lugar de mujer, claro, socialmente viene incorporado. viene con Entonces, el chip. sí que es verdad que después he tenido suerte que no me ha vuelto a pasar en entorno laboral pero sí que he de decir que desde que trabajo en sector tecnológico, me da, aunque sea mi sensación, me da que se valora mucho más, lo que yo hago o lo que cuento, ¿vale? Como antes trabajando en el sector financiero no tenía como tanta credibilidad, siempre me tenían, pero justifícame esto, hazme esto. Y ahora que estoy en el sector tecnológico, sí que creo que me valoran como profesional, mucho más. Entonces creo que también las mujeres en sector tecnológico vamos creciendo poco a poco, pero estamos muy bien valoradas. Eso sí que considero que el sector tecnológico nos cuida mucho. Me encanta oír eso y yo creo que Mm. vas a convencer a más de una a que se venga a este sector. Sí, por Y favor, vosotros, necesitamos más mujeres, que vengan todas. y las demás, ¿diríais que habéis enfrentado alguna barrera de género o alguna historia así hayáis vivido? Si me pasó, la verdad que no me he dado cuenta, ha sido muy sutil. Sí que las he visto, sí que me han contado algunas cosas que decís, cuando contó Sara recién, yo dije, ¿en serio? ¿En serio ese comentario? Sé que existen, yo no las he pasado, por suerte. No he tenido que atravesar ninguna de esas situaciones. Pero bueno, supongo que es parte del cambio también, ¿no? Poco a Mm. poco. Sí, de acuerdo. Yo tampoco, también comparto lo mismo. A mí no tengo como una experiencia, más bien he escuchado y me han contado y han habido como momentos donde uno dice, oh, wow, situaciones complejas que han vivido, pero desde mi experiencia no, al contrario. Lo que comparto más lo que decía mi compañera con respecto a las cosas positivas. Cuando estaba en la empresa, como que el hecho de que uno es más minucioso, de que pronto es más elaboradora, hacer las cosas, entonces le generaba valor para la parte masculina y te escuchaban o te pedían consejo o hablan contigo, te preguntan. Y eso para mí ha sido una experiencia muy agradable frente a trabajar con la parte masculina, porque en mi caso, a pesar de que yo estudié artes, también éramos dos mujeres estudiando como entre 20 muchachos. Ostras. Y eso era muy chévere, fue una experiencia muy increíble porque era compartir con ellos todo el tiempo. Y descubrí que o sea, trabajar con las personas, hombre o mujer, es increíble. Creo que afortunadamente estamos viviendo, o bueno, no sé, en mi caso, he vivido una etapa de transición bastante grande, pero donde las mujeres terminamos también siendo parte de una sociedad donde nos escuchan.
donde podemos estudiar, donde podemos trabajar, donde podemos opinar. Y no, yo no he sentido, afortunadamente, pienso, ese sesgo. Me alegro mucho de oír bueno, que vamos avanzando y que estas situaciones ya no se dan o que ya cada vez más se están llenando las aulas. Querría preguntaros qué impacto sentís que estáis teniendo vosotras en este sector ahora mismo. Sara, por ejemplo, yo creo que nos vas a contar las ponencias y demás cosas que estáis haciendo. No sé si quieres empezar tú y así os damos un rato para que penséis en qué impacto creéis que estáis teniendo. A ver, yo creo que por mi parte estoy intentando hacer todo lo que puedo. Bueno, como ya sabes alguna vez que lo he comentado, que tengo un canal de YouTube también para enseñar Power BI. Es todo rosa, con perritos, para que también, no sé, los datos también pueden ser chulos, no tienen por qué ser una tabla cuadrada y algo feo, que además Jamie lo sabrá más que nadie porque ella es artista. Entonces es muy guay que se puedan juntar esos mundos, ¿no? Del arte con los datos y poder generar insights, pero que además tengan una capa visual chula. Entonces yo por mi parte siempre intento enseñar todo lo que sé, que es muy poquito frente al universo enorme que hay de todo lo que se puede aprender de Power BI. Pero bueno, siempre intento pues eso, compartir lo que sé, hacer ponencias, participamos también en el grupo de Women for Technical Talks, Jamie, yo no sé si tú estás, pero te voy a invitar aprovechando esto, porque Jimena sí que está. Y es un grupo de mujeres todas que trabajamos todas en tecnología y nos reunimos una vez al mes pues, para hablar de cómo dar ponencias, para compartir archivos y ver, pues oye, mira, yo he encontrado esto, pues a mí me gustaría compartir este artículo. Entonces esto también genera una sinergia muy positiva porque te sientes muy arropada, porque cada vez que ves que cada vez hay más mujeres en tecnología y que todas nos apoyamos para darnos visibilidad. Entonces siempre estamos todas compartiendo por LinkedIn, intentando ir a todos los eventos, haciendo ponencias y estamos intentando también conseguir que haya la misma cantidad de ponentes mujeres que hombres. Entonces siempre entre nosotras nos apoyamos. A mí me convencieron hace unas semanas para ir, que me moría de la vergüenza, pero fue mi primer evento en presencial en el Global Power Platform Bootcamp, Basta. que es un nombre muy largo y no me salía. Y fue mi primera charla en vivo, estaba súper nerviosa, pero bueno, ahí tenía un montón de mujeres que me apoyaban, vino Jimena, vinieron todos mis compañeros de Raona. También aquí también en el tema de los eventos hay hombres y mujeres a partes iguales. Y yo te digo que nosotras en la comunidad técnica somos muy queridas, porque no sé si es que tenemos alguna sensibilidad especial para hacer las cosas más bonitas visualmente, porque los hombres son igual un poco más lisos y nosotras siempre añadimos la purpurina, que decimos. Y no sé, creo que crear esa sinergia también con hombres y mujeres dentro del sector tecnológico es muy bonito. O sea, yo siento que a mí como mujer me respetan mucho en el mundo tecnológico. O sea, en este sector, tanto hombres como mujeres. La verdad es que eso es una suerte. Qué bueno, y en vuestro caso, ¿diríais que estáis notando que tenéis un especial impacto, ya sea con clientes, ya sea con la comunidad? No sé si llamarlo impacto. A mí me pasó que, bueno, como les decía hoy, cuando yo empecé a estudiar, era como que fue antes de la pandemia, como que yo creo que el boom de las redes en cuanto a las comunidades y eso fue con la pandemia, que se abrió mucho más. No tenías no había como comunidades tan definidas, estaban empezando a formar. Entonces a mí me pasaba que, claro, había tanta información que empecé con desarrollo web y no sabía qué estudiar, a quién seguir, dónde ver. Me pasaba eso que te decía, que si no mantenés el foco, empezás a mirar un poquito de cada cosa y como que no terminás centrándote en nada. Entonces yo, desde mi experiencia, que me sentí en ese momento un poco como sola, digo, bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Por dónde voy? ¿En qué camino agarro? Siempre, a partir de eso, traté de ser muy activa en LinkedIn y tratar de guiar a los que recién comienzan. Decir, bueno, si vas a estudiar esto, yo desde mi experiencia te recomiendo que lo hagas de esta manera. Y nada, que subir un posteo y contar lo que vos estás haciendo y lo que vivís y cómo más o menos vas armando tu camino en base a otros que te van aconsejando con más experiencia. Y siempre te llega un mensaje a alguien que te dice, ay, qué bueno, porque no sabía por dónde ir, no sabía por dónde seguir, o que te pregunta, che, pero vos qué hacías antes, porque veo que tu perfil nada que ver con la tecnología, ¿y cómo te animaste? Y decirle, no, mira, se puede, es cuestión de insistir, de perseverar, de tener mucha paciencia, de estudiar, de prepararse, de hablar con gente, hablar con otro, informarte. Estar en las comunidades para mí es muy importante. Y es lindo cuando te dice, no sé, me reenganché, conseguí trabajo, me puse a estudiar, me animé porque leí tu historia, que
cambiaste de carrera y veo que te va bien, entonces, para mí eso está bueno. Siento que mi granito de arena va por ese lado, por decir, bueno, si querés cambiar de carrera, se puede, si querés que alguien te guíe, lo vas a encontrar. LinkedIn, la verdad que es una red en la que yo he conocido un montón de gente que siempre están dispuestos a ayudarte, me mandar un mensaje, mira, vi que armaste un posteo de esta forma y yo estoy con este problema, ¿me podés ayudar? Sí. Hay gente que te dice, te hago una videollamada y te explico. Pues sí, señor, no hablamos nunca, pero tienen esa predisposición porque también estuvieron en el otro lado. Incluso esos que vos que ves que decís, ay, pero no me va a contestar, tiene como 100.000 seguidores, 1 millón de seguidores, debe tener 100.000 mensajes, siempre hay un tiempito para contestar ese mensajito que te pide ayuda. Se Totalmente allanar el cierto. camino. Sí, de acuerdo. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo con esa parte del impacto frente a que, digamos, como que en comunidad se ayudan y la comunidad te da y tú das. Entonces creo que el impacto empieza desde ahí, ¿sí? Desde ese granito de arena que se comparte y que otros comparten contigo. El conocimiento es algo que uno nunca termina como de obtenerlo, siempre hay una pregunta más y siempre hay otras personas que han resuelto de otras maneras, digamos, una misma problemática que tiene uno y eso te ayuda no solamente a responderte, sino también a aprender desde otra mirada. Y creo que la tecnología en la vida es algo que es muy positivo, que nos da una posibilidad de ampliar nuestro conocimiento, de ampliar nuestra red social, de conocernos, de ser multiculturales. Estamos en este momento, mira, tantos países unidos conversando y esto en el tiempo, pues cuando yo estudiaba esto no se podía, uno no conocía a personas de otros lados, eso era muy complicado. Ahora esta globalización ayuda un montón también a escucharnos, a conocernos, a saber que culturalmente somos, pero que somos personas. Y yo creo que la tecnología es parte fundamental de esa evolución en la que estamos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Me alegro muchísimo de oír que habéis encontrado vuestro hueco, que habéis encontrado comunidades que os apoyan, ¿no? Y que están allí y que os van dando paso y que estáis encontrando, ¿no? Que os dan vuestro valor y vuestro sitio en el sector tecnológico. Eso me encanta oírlo. Para ir un poquito cerrando, me gustaría haceros una última pregunta que sería a todas aquellas mujeres jóvenes o simplemente aquellas mujeres que están interesadas en una profesión STEM o en una trayectoria, ¿qué les diríais vosotros? ¿Qué consejo le darías a todas aquellas que tienen que o tomar una decisión de qué carrera elegir o quieren cambiar de rumbo laboral? ¿Qué les diríais? Que prueben, porque no hace falta que decidan lo que van a hacer el resto de su vida cuando son tan jóvenes. Y ya está, las cosas, cuando se tienen miedo es porque realmente te importan, entonces las cosas se hacen con miedo y ya está. No pasa nada. Lo pruebas, que no es lo tuyo, pues no pasa nada, te lo dejas de otra cosa. A mí me pasó, yo hice el FP, después hice la carrera de Teleco. Me di cuenta que no, igual también me hubiera empeñado un poquito más, pero me derrumbé un poco, todo el mundo me decía que era muy difícil y no sé. Pero bueno, al dejar esta carrera también opté por empresariales y después se ha acabado haciendo algo que fusiona tecnología con finanzas, que es Power BI. Entonces, claro, de lo que yo estudié cuando empecé a lo que ha acabado siendo ahora y a lo que probablemente acabe siendo dentro de 10 años, con este mundo tan cambiante, es que prueben y ya está. Es que las decisiones, no se puede tomar una decisión para el resto de tu vida. Tú lo pruebas, ¿qué te gusta? Bien, ¿qué no? Pues bueno, ya encontrarás otra cosa, pero yo creo que las carreras STEAM son muy chulas y tienen un abanico de posibilidades enorme. O sea, que igual empiezas estudiando una cosa y acabas como Jimmy, pues he estudiado arte, pero después puedo acabar plasmando ese arte en un producto digital. O sea, es que no sabes por dónde puede acabar tu camino. Entonces yo les diría que fueran sin miedo y que hay muchísima gente para apoyar, muchísima gente en comunidad que va a resolver cualquier duda y que ahora también lo que comentábamos, que ahora es mucho más fácil poder hablar Sí. con cualquier persona. O sea, a mí muchas veces me escriben y me dicen, ostras, pues yo también soy contable, quiero hacer el cambio y yo siempre intento ayudar. Entonces, que la vida son 2 días y hay que probar. Y ya está. Y si no, tiempo de cambiar, pues siempre estamos. No pasa nada. Me encanta. ¿Y vosotras qué opináis? Mm. Que hay que animarse. A mí también me pasaba que todo el mundo cuando yo empecé a estudiar desarrollo web me decía, ay no, pero es re difícil. Es súper difícil, ¿te parece? A esta altura, a tu edad.
tenía un trabajo estable. ¿Necesidad? Sí, tengo la necesidad. Y yo siempre digo, yo prefiero arrepentirme de algo que hice a arrepentirme de algo que no hice. Ya está. Probás, no te gustó, no es lo tuyo, bueno, pero probaste, no te vas a quedar con la duda. Te dicen que es difícil, probalo por vos misma si es difícil. Claro. No esperes a que el otro opine. Fíjate, quizás no sea tan difícil y sea más un fantasma que se ha creado y siempre todo atrás del código, siempre como mucho fantasma de no, que es re difícil, que tienes que ser mega inteligente, que no. Todos somos Síndrome de la inteligentes, impostora. todos podemos. Te va a costar más, te va a costar menos, pero vas a poder. Es cuestión de dedicarse el tiempo y de ponerle ganas. Ante todo, yo creo que esto es ponerle muchas ganas. Ganas de aprender, ganas de crecer, ganas de mejorar. Después, si no te gustó, haz otra cosa. Yo pienso igual, creo que lo importante es no pares de aprender, ¿no? Toda la vida. Siempre el aprendizaje va mucho más allá de la academia, a pesar de que la academia es importante. Entonces creo que en este momento de tanta volatilidad y tanta información, también se pone a replantear realmente qué carrera quieres y esas carreras cómo han ido cambiando y cómo tienen la obligación de irse cambiando con todo este tema tecnológico que empieza a volverse implícito dentro de todo el conocimiento. Entonces creo que lo importante acá es de pronto salir un poco de la caja y de pensar en cómo pensamos o como pensábamos hace un tiempo atrás, sí, de la carrera, del título y empezar a entender que el conocimiento es estudiar, estar todo el tiempo presente, querer buscar algo, tomar opciones. De pronto hay cosas que uno no conoce, tomar el riesgo también no sé, de decidir y de pronto de pensar de otra manera. Si es que yo creo que a mí me gusta tal cosa, pero tampoco conoces la otra, date la oportunidad que ahí va a haber un mundo que se va a abrir y posibilidades infinitas para empezar a entender el mundo y a vivirlo, a disfrutarlo, porque estudiar es disfrutar también. Y creo que el estudio es de las cosas que más remunera. Todo lo remunera, todo. El conocimiento remunera de una manera increíble, sin tener, digamos, como ese pensamiento de que tú estudias es para conseguir dinero. Porque yo pienso que cuando tú haces las cosas bien, simplemente el dinero es un método o una forma, más no el fin. Totalmente de Totalmente. acuerdo. No sé si queréis añadir alguna reflexión o algo más que queráis que se os haya quedado en el tintero. Pero yo creo que hemos hablado de un poquito de todo, ¿eh? Me ha encantado esta charla. Es maravilloso. Efectivamente. Pues oye, de verdad, las tres, mil gracias por haber cedido vuestro tiempo, por compartir, ¿no?, vuestra parte más personal. Hoy os habéis convertido en agentes del cambio, en inspirar, ¿no?, a futuras generaciones o inspirar a aquellos que quieren cambiar. Muy importante lo que habéis dicho de que no pasa nada por probar, por equivocarse, que no hay como una fecha límite en la que tengas que tomar esa decisión de qué hacer con el resto de tu vida. Así que gracias por recordarlo y sobre todo por recordar, ¿no?, que el talento no tiene género. Y oye, me ha encantado lo de que en el sector tecnológico os cuidan, así que todo el mundo se venga para este sector. De Aquí acuerdo. recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo. Es maravilloso trabajar en el sector. Pues oye, de verdad, mil gracias a las tres y oye, que paséis muy buena tarde. Y nada, recordar que tenemos aquí a Sara, a Jimena y a Jamie por si os quieren seguir o por si, bueno, alguien tuviera dudas, pues puede preguntar cuando haya visto el vídeo y de verdad, mil gracias. A ti, Vamos, Sonia, por ustedes. habernos traído. Una buena Muchas tarde. gracias, chicas. Igual, un Buena gustazo. tarde, hasta luego. Gracias a vosotras.